Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. ¿Listo? Muy buenos días. Este es su programa Estado de los Estados. Estamos en el canal 10. Le damos la bienvenida a un programa más en el que usted sabe que los que saben llegan hasta su casa. Y esta mañana tengo realmente un gran honor, hombre, muchísimo gusto, de que me acompañe en la conducción de este programa Fernando Espinosa de los Reyes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Todos te conocen, no necesito decirles que eres rector de la Universidad del Caribe. A mucho honor. Qué bueno, somos amigos recientemente. Y me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Gracias. Muy buenos días. Pero también tenemos a nuestro invitado de este día. ¿Quién es? Bueno, pues el invitado de este día... ¿Quién es el que anda ahí? Bueno, ¿Es Cricri? vamos a platicar. Gerardo Priego Tapia es diputado por el PAN. Es un hombre que ha tenido una formación académica sólida. Es economista, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del famoso TEC de Monterrey. Tiene una maestría en Desarrollo Social, Administración Pública de Desarrollo Social por la Universidad de Nueva York. Estás cursando y próximamente serás doctorante en el área de Administración Pública, sí, por parte del UNAM. Ha sido un hombre que ha tenido una carrera política muy interesante en su estado de Tabasco, él es original de Tabasco, y actualmente participa en, ha trabajado también en la Secretaría de Desarrollo Social. Me pareció muy interesante el aspecto de las microrregiones, es un enfoque que le hace mucha falta a este país. Y actualmente en la Cámara de Diputados participa en varias comisiones muy importantes. Primero preside la Comisión Especial que atiende las agresiones contra los periodistas y forma parte también de la Comisión de Gobernación, que ahorita está a plena marcha para seleccionar a los 3 consejeros electorales que restan, y forma parte también de la Comisión de Equidad y Género, entre otras. Entonces, bueno, pues es un político que está viviendo los momentos del país, o sea, es un político de su tiempo, está viviendo actualmente. Con lo que acabas de decir ya creo que lo voy a empezar a respetar. Aunque sea panista. No le hace que no sea le panista. hace que sea panista. ¿Eh? Bueno, ¿y te ha servido de algo todo lo que has estudiado, Gerardo? ¿O lo dejamos en el currículum? Dice en mi familia que no, pero bueno, ahí le seguimos trabajando. Fíjate, ya ni los votos de su familia, ¿eh? Bueno, cuando tienes una formación académica tan sólida, a veces debe generar contradicciones ser diputado, ¿no? Sí. Porque claro. hay 2 extremos de credibilidad en la sociedad. La parte académica, o sea, las universidades, el ejército están en la parte que más credibilidad. Tú tienes una formación universitaria sólida, una formación académica. Pero por otro lado, los diputados y los partidos políticos son los que están en el último lugar de credibilidad en la sociedad. Y de preparación y de todo, ¿verdad? Entonces ahí hay debe haber permanentemente un cuestionamiento sobre pues algunos Sí, totalmente. rutinas de trabajo que ves con tus pares, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, primero, muchísimas gracias, muchas gracias. La verdad que es un honor estar con el rector de la universidad aquí, contigo, Lilia, muchísimas gracias. En además, hermosísimo por muchas razones, aparte de las visibles para todo el mundo, estar en Quintana Roo. La verdad es que yo soy un optimista con Quintana Roo, con el sureste de México. Creo que Quintana Roo va a dar muchísimo todavía para todo el país y eso es motivo de orgullo estar aquí. Muchísimas gracias. Y efectivamente, gracias Lili, efectivamente este brutal rechazo que la población tiene hacia la figura de los políticos, hacia la política y particularmente hacia los diputados, pues la verdad es que obliga todos los días a tratar de ir tratando de rescatar un poco de esa imagen perdida. Debo decir que efectivamente se la han ganado a pulso, creo, históricamente, muchos. Yo creo, no, yo la verdad trato de hacer todo el día el esfuerzo por cambiar esa imagen. Creo que, fíjate, tarde o temprano el Congreso será un orgullo para los mexicanos, no lo es ahorita definitivamente. Pero ya fue, ¿eh? Ya fue. Sido, en el siglo XIX sí, fue bastión fundamental para la lucha de este país.
Yo creo que va a volver, ahí va poco a poco, pero ahorita sí, de plano, hay unos que se esmeran para que la condición de rechazo siga, pero ojalá pronto terminemos con eso. Pero efectivamente, Lilia, tú hablabas ahorita de los diputados y déjame decirte, yo calculo que de los 500 que hay, que además son muchos, ¿no? Y ojalá pronto con el tema de la reforma del Estado podamos reducirlo. Yo calculo que unos 100 sean los que realmente están metidos, están dando resultados a su comunidad. Fíjate la quinta parte. Y Sí, lo que nos cuesta, Lo ¿eh? que cuesta. Es carísimo, 4.000 empleados, 4.500 millones de pesos hay ahí en O una... sea, que replica la estructura del país, o sea, solo unos cuantos deciden por todos. Pues sí, ahí nada más que representativamente en el país creo hay mucho más participación de la comunidad que lo que ahí refleja esos otros 400. ¿no? Ahora, en el fondo, el problema es de los partidos, porque uno no puede llegar a la Así Cámara es. si no es a través de un partido. Así es. Entonces el problema es de origen. Los Así es, partidos estoy tienen una completamente de acuerdo. pésima tino para seleccionar sus candidatos, que en gran medida porque obedecen a intereses de corto plazo de grupos y no a una visión de país o de partido, ¿no? Y además esa caja de opacidad que son los congresos, normalmente todos los congresos, inclusive los estatales. Fíjate lo que estás diciendo, la caja de De opacidad. opacidad, o sea, el ciudadano normal no ve hacia adentro de la Cámara de Diputados, o sea, no sabe, debería poder entrar a internet y ver a quién se le dan los contratos, cómo se le dieron, quiénes compitieron. ¿Cómo Es votan? mucho dinero, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo votan votan los también, por ¿Y supuesto? por qué Y votan? porque votan, claro. ¿Qué los mueve En a, otras a levantar democracias, su dedo? en Bueno, otras ya no es levantar democracias, su dedito, ¿verdad? Ya es más En bien... otras democracias, si uno quiere saber cuál es la verdadera afiliación de Gerardo, no es únicamente lo que nos diga, hay que irnos a ver los asuntos importantes, cómo ha votado, y eso va a darnos una claridad de su filiación política y De su congruencia, de ¿no? su congruencia, ¿no? Fíjate que hay, y vale la pena a lo mejor que el auditorio lo conozca, Lilia, hay dos organizaciones ciudadanas que hacen un seguimiento de lo que hacemos. Que los no es la que diputados. contrató el CISEN, ¿verdad? Que no es... Porque esa los espía. Y se da cuenta de que no hace nada, Sí. Pues sí, bueno, ¿verdad? pero Sí, el comal sí, le la dijo a la olla. Sí, ¿verdad? Pero Oye, son- ¿qué tiznada estás? Son Monitor Legislativo y Lupa Ciudadana, una de ellas inclusive promovida y fundada por Enrique Krause, y hacen un seguimiento efectivamente de todo lo que vota, es .com, simplemente estas dos nombres y .com, porque ahí cualquier ciudadano puede ver lo que está haciendo su diputado o su senador y ver qué tan congruente es con lo que ha dicho o lo que mantiene en opinión pública ese legislador. Y no solo los legisladores, pusieron inclusive lo que el presidente Calderón y los ex candidatos propusieron en campaña, y si lo van cumpliendo o no lo van cumpliendo. Y a mí me parece que ese es un ejercicio que los ciudadanos cada vez más tenemos que hacer en general, porque yo creo que la única forma de cambiar realmente a la política de ese rechazo tan generalizado, pues es transparentarla, es transparentar a los partidos. Yo coincido Es totalmente exigir contigo. también. Exigir también. Totalmente. Si Si te no nos das están cuenta. haciendo un favor, Sí. que nosotros realmente somos empleados de ustedes, de la ciudadanía. Pero es Pues muy, no todos lo difícil, entienden es muy así. difícil exigir cuando no hay instancias para exigir. Claro, porque uno dice, bueno, pero dentro de 3 años voy a votar diferente, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es muy difícil, el proceso de selección de candidatos está muy lejano de los intereses de la comunidad y está más cercano Así de los es. intereses De los partidos. ¿no? Y Si ese ahorita es un tema- todavía, perdón, complementando lo que decía Fernando hace un rato, a mí me parece que lo que más representa esa obscuridad de la toma de decisiones en México todavía y que genera un rechazo de la población son los partidos políticos y los sindicatos. Para mí, esos dos, bueno, no para mí, son Bueno, es pero ¿qué me evidencia, dices pues, ¿no? de los panistas que se amafian con el Bester Gordillo, Sí, sí, con Romero de Champs, con Manlio hasta Fabio. con Manlio con- Fabio? sí. Coincido Entonces- también contigo, hay desafortunadamente, y me parece que pues, es visible en algunos ámbitos de la vida del país, esta alianza que confunde a la población, y hablo como panista, confunde a la población en el sentido de que, a ver, ¿cómo es esto de que los principales operadores del PRI hace 2, 3, 4, 5 años, ahora son principales aliados y operadores del PAN? Y eso creo que genera mucha confusión. No, pero Hay la mucho cola que panismo. tienen esos operadores, porque Ah, que no, hayan sido tremenda. operadores o no. Sí, eso bueno, no sería tan grave, no sería pero tan es la grave. forma en que lo han operado, efectivamente. Bueno, lo que pasa es que no hay otra manera, o sea, si una persona se asume como político profesional, quiere decir que va a vivir de la política y va a trabajar por la política, no hay espacio si no lo haces dentro de los partidos. Entonces la propia perversidad del sistema como está diseñado. Si quieres ser político, tendrás que someterte
a los dictados de este organismo, ¿no? Entonces, es un sistema electoral Bueno, perverso. pero muy cerrado. realmente Muy prevalece cerrado. en todo el mundo donde se practica esta democracia que a los mexicanos nos ha salido carísimo y que es un remedio de cualquiera otra, ¿eh? Pues sí, Pero porque supongo que habla de las uno- candidaturas ciudadanas, por Claro. ejemplo, ¿no? Yo creo aquí que no sí se puede, puede. yo creo que puede haber un poco no un poco, bastante más apertura si hubiera la voluntad, porque, bueno, como lo comentábamos en otra ocasión, eso de que votamos por candidatos libremente, no, votamos por los que eligen que nosotros debemos votar. Porque Sí, nosotros no ya tenemos... comenzando Por las por ofertas ahí. que te ponen O sea, los partidos. de repente dices, bueno, pues no te queda más que votar por esto, por el otro, porque así lo decidimos nosotros, cuando pues tal vez las preferencias no son, ninguno de los dos sea el mejor candidato. Son muy buenos para promover los intereses de ese grupo de poder, ¿no? Claro, Entonces, de yo sí creo determinado partido, ¿no? que hay una gran opacidad y esa opacidad ha generado una desconfianza. Yo creo que las sociedades funcionan en base a confianza. Así es. Y ahí yo creo que es un tema que ustedes deben tener muchísimo en cuenta ahorita que están trabajando en lo del IFE. Sí. Sí, Habría que fíjate, preguntarle a la gente si confía en su diputado. yo ya te digo desde ahorita, la Yo creo que respuesta, digo lo que se puede decir públicamente, porque No, la di respuesta va a todo lo ser que muy tú fuerte. quieras, hombre, No, la eso va a ser respuesta de está mentada fuerte. de madre, va a ser de... porque así está, y repito, desafortunadamente muy bien ganado. La percepción es peor que la de la policía judicial, que ya es muy grave Están que en un país abajo- como este están estén abajo de de la la policía. policía. Así es. Fíjate. Así es, o sea, hay Abajo. una encuesta buenísima que se hizo en México, hay muchas, pero hay una que pregunta, si usted se muriera, ¿a quién le dejaría a sus hijos? Y entonces todas las instituciones, la última es los diputados. O sea, si yo me voy a morir mañana y escenificamos, ¿a quién le dejas tu hijo? Mañana te mueres, ¿al diputado o al policía judicial? No, el diputado no, al policía judicial. Dejo escenificando y dramatizando. Así está la opinión pública y me parece, repito, que hay muchos diputados, de los 500, hay muchos, y en todos los estados, que no están conscientes de que la población genera ese rechazo y que tienen que estar actuando 3 veces más transparentemente de lo que lo habían hecho si habían estado en política antes, ¿no? Sin embargo, casi todos los gobernadores, casi una gran cantidad de los integrantes del gabinete federal, el mismo presidente de la República, todos han pasado por la Cámara de Diputados, Así por la es, Cámara de así Senadores. Sí. Es el semillero de los políticos de este país. Entonces, es una situación preocupante porque ya es obvio, el que quiere ser político, el que quiere figurar, el que quiere llegar a ser parte del Ejecutivo, que es la rama del Estado que tiene pues mayor jerarquía entre la opinión pública, ¿no? Aunque no sea así, Sí, ¿verdad? así es. Pues pasa por el Aunque poder no debiera legislativo, ser así. Aunque no debiera ser Sí, así, no pero la debiera ser así. percepción es que es así. Entonces, pues es ese semillero donde está saliendo todo y es el semillero que la sociedad dice está en el último Así es, lugar. así es. Entonces no puedes divorciarlo, ¿no? Así Ahora, es, esta posición totalmente. tuya, ¿qué tantos enemigos te ha cargado ahí dentro del PRI? Yo no creo que Germán Martínez te quiera mucho después de lo que acabas de decir, ¿no? Dentro del PAN. O cuando te le fuiste a la yugular al gobernador de Jalisco. Bueno, mira, la Bueno, verdad pero es en que... Jalisco se le mira, yo creo que no se le va la yugular. Sí, pero este fue fuego Bueno, el amigo. arzobispo, pero el Lo que arzobispo pasa es que no los panistas no lo habían criticado. Pero déjame decir nada más una última idea con lo que estaba comentando Fernando Lira, que me parece interesante. Aquí en Yucatán tenemos un caso, el de la candidatura ciudadana de un alcalde ciudadano, que yo creo que hay que seguir muy de cerca. Es el primer ejemplo que hay en el país. Y eso puede ir convenciendo a estos partidos políticos. Los partidos políticos son los que han dicho que no a las candidaturas ciudadanas. Entonces no dejan entrar a ese control Sí. de las candidaturas a la ciudadanía con argumentos. A mí los dos argumentos que me dan es que es muy difícil controlar el gasto no los y el controla. financiamiento, entonces te puede llegar un narco. Ahí con los partidos políticos no nos han llegado narcos, miles. Es que de repente se te cuela algún vivo ahí, te van a llegar gobernadores o presidentes tarados. Le digo, oye, perdóname, pero voltea a ver la lista para que veas cuántos hay. O sea, cuántos ha habido además. Él lo dijo. Él lo dijo. Sí, para ver cuántos ha habido. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que buscar mucho más en la posibilidad. Yo soy un creyente fiel de que las candidaturas ciudadanas pueden ayudar mucho al país, porque si ese rechazo, con toda la infraestructura que un partido puede poner para una candidata o candidato ciudadano, si aún así prefiero irme por la independiente, es que de plano tu reputación nada más no ayuda en nada, tu reputación como partido. Y así creo que estamos ahora, ¿no? Pero la reputación de los partidos ahora no ayuda a nadie, ¿eh? A eso me refiero. Entonces, nadie. yo estoy Porque seguro que muchos no ciudadanos están a la participarían. altura. O sea, por un lado hay una percepción de la sociedad de que el país tiene problemas serios. Tú hablas
escucha los comentarios. No, decimos, yo hay perdón, problemas en no creo México. que es la percepción. Es la Fernando, realidad, Es la es la realidad. realidad. Tenemos unos problemones del tamaño del mundo. Tenemos unos problemas del tamaño del mundo, se hablan de los problemas, y por otro lado, las personas se dan cuenta que los partidos están únicamente trabajando para resolver sus asuntos agendas. personales, sus agendas, que tienen que ver cuánto hay para mí en esta decisión. Yo quiero, a ver, con 3 consejeros electorales, yo quiero uno para mí. Así es. Va a ¿Cuál haber ser eso, para mí? yo quiero uno para mí. O sea, ¿cuánto hay para mí en todo esto? Y no dicen, ¿qué es lo mejor que puede haber para el país? Entonces, por supuesto, que están escupiendo para arriba. Y fíjate que en esto de lo del, ahorita volviendo a lo de las críticas que como panista hago hacia el PAN, digo, las hago a todo lo que me parece que está mal en los partidos, pero principalmente, por supuesto, no dejo ir al mío en todas aquellas cuestiones que me parece que son un error. Y en ese sentido vemos muchos panistas que cuestionamos, como me parece a mí que debe de ser. Yo creo que parte de lo que le pasó al PRI, aquel PRI histórico que cuestionamos mucho en sus prácticas, que afortunadamente en algunos estados va cambiando para el PRI y para el país, me parece que eso es positivo. Esta parte de la complicidad de la manada, ¿no? O sea, hace algo mal el de tu manada y no lo puedes señalar porque lo que nos conviene es taparlo. Entonces, si hay un asalto por alguien de la manada, pues todo el mundo finge demencia y voltea para el otro lado. Le digo, oye, pero es que no todo el mundo finge demencia, el pueblo entero te está viendo y el pueblo está juzgando al propio partido Claro, cómo porque tapan ustedes eso. Ustedes piensan que es taparlo, pero el pueblo piensa que es solaparlo. Así Que es, Son dos así es. verbos O los asuntos de completamente complicidad, diferentes. Claro. Y eso es lo que piensan la cadena mucho. de corrupción. La cadena- Claro, La y eso es lo que impunidad. piensan mucho esos partidistas de todos los partidos. Y la verdad, yo, en el caso, por ejemplo, del gobernador de Jalisco, a mí me parece una situación muy delicada, que no solo involucra al erario, sino también toda esta discusión de gobierno y religión, o Estado mexicano y religión, en un país donde hay una diversidad Y una religiosa muy religión. amplia. Oye, una religión, Pero exactamente. aparte, que nos costó tanta sangre. Así es. O sea, al señor Un gobernador tema que divide mucho todavía. se le olvida que en la historia de este país, la relación de la iglesia con el Estado dejó millones de muertos. Sí, así es. ¿Y cómo es posible que de un plumazo borre la historia y se le ocurra utilizar recursos públicos para promover sus creencias personales? Eso es es muy peligrosísimo. delicado, muy Y delicado. y no ha habido una reacción del PAN lo suficientemente convincente para que la sociedad reciba un mensaje, decir, esto estuvo muy mal hecho. Sí. A mí se me hace que ahí hay una tarea pendiente todavía. Sí, 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 totalmente. Sí, las declaraciones que yo hice tuvieron mucha repercusión allá en Jalisco y bueno, pues llevó una discusión muy amplia entre nosotros, los jaliscienses, panistas y un servidor, pero al final, bueno, quedó aclarado y dijimos Te es que tocó no. hasta un recordatorio familiar, ¿no? Sí, 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 hubo varias ahí, pero la verdad yo sigo defendiendo que no puede ser más de 1 millón de panistas afiliados, más muchos simpatizantes, pues no podemos tener unanimidad en lo que pasa para bien o para mal en nuestro partido o en la población o en el gobierno federal, por ejemplo, que es parte de la discusión ahorita, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso tiene que ser cada vez mucho más ciudadano y menos ese monopolio partidista. Hay que ver cada vez más las cosas con el crisol de la ciudadanía y no el de los partidos, que no necesariamente es el mismo. Y sabes que hay que ponerlos a estudiar. No, ya Que, es oye, demasiado que tarde. por lo menos que estudien un poquito de la historia de este país. Chango viejo no aprende maroma nueva. Mi querido Fernando, ya se quedaron así. Este es su programa Estado de los Estados. Estamos en el Canal 10. Mi nombre es Lilia Arellano y está como compañero conduciendo este programa para todos ustedes, Fernando Espinosa de los Reyes. Nuestro invitado, Gerardo Tapia. Nuestros números en cabina. 9988-456300. Pero tenemos 2 celulares para usted. Si no es posible que se comunique a través de nuestro conmutador, envíanos un mensaje al 9981-2187-62 y 9981-2187-35. Permítanos esta pausa comercial. Ni modo, tenemos que ir con los anunciantes. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que hacerlo, Hay que hacerlo. cumplir. Estado de los estados. Estado de los estados. Estado de los estados.
gran defecto de Gerardo es Tabasco, ¿verdad? Dicen que se salieron los pejelagartos, pues yo digo que nos llegaron al DF. Pues no, bueno, Dos grandotes, ¿verdad? Sí. Dos paisanos tuyos. Sí. bueno, Dos pues mira, pejelagartotes. Tabasco ha sido tierra de hombres ilustres, Sí, pero sí, también ha sido tierra de hombres que han dado mucha lata. Sí, hombre. El gobernador come miel, Bueno, Andrade. y ¿Come tam- qué, perdón? ¿Come miel? Ah, come miel. ¿No ves cómo estaba gordito como Winnie Pooh? Bueno, Y se tomaba bueno, sus y litros de desde miel. lo duro que fue Carnaval, ¿no? Sí, sí, Tomás. Bueno, Esa fue históricamente. una parte de la historia mexicana se hizo en Tabasco. Sí, muy difícil, muy fuerte. La Los verdad que han sido tabasqueños muy son, polémicos. los Pues tabasqueños. es un estado de guerreros, ¿eh? Sí, Es un sí, estado de guerreros. Yo diría que de los estados de México que conozco, Tabasco es un estado de guerreros, es un estado beligerante. Y es un estado también que les gusta mucho la Sí, política. muchas, sí. Sí, ¿verdad? Sí, todo. Les apasiona la política. Todo lo relacionan con la política, todo, absolutamente todo lo relacionan con la política. Y luego pues también les gusta mucho arreglar los problemas en la calle. Como al estilo de Germán Martínez. Así es, sí, el líder parece de líder tabasqueño, callejero. porque salió muy gritón. No, no le hagas, en Tabasco también somos gente decente. Bueno, No, fíjate, Bueno. es que hemos sido muy polémicos los tabasqueños, o han sido muy polémicos los tabasqueños. Fíjate que yo por siempre digo en broma cuando mis amigos de Chihuahua o de Baja California, no, mira, yo soy del grupo de Chicoche. O sea, digo ya para que no haya... Y eso y la crisis, el Sí, famoso, hombre, sí, hombre. era muy bueno, chicos. Sí. No, pero por supuesto de Pellicer, que todos nos acordamos y todos agradecemos que haya nacido en Tabasco, pero sí ha habido como mucha polémica, ¿no? De los políticos tabasqueños. Bueno, de un estado relativamente pequeño de 2 millones de habitantes, nunca había salido un candidato a la presidencia y salen dos en un mismo año. Y en un año muy polémico, ¿no? Esa competencia que fue muy fuerte, muy polémico. Imagínate para mí que tabasqueño... ¿entre quién y quién? La mitad de Andrés Manuel y la mitad de Roberto Madrazo, y yo estaba con Felipe Calderón, ¿no? Entonces era así como que el traidor de la patria. Ya luego afortunadamente entendieron, pues, y vieron. Ganamos, dice. Afortunadamente y que era- ganamos. Si no, Fíjate no que se con la pararía en inundación- Tabasco para nada, ¿no? Pues sí. Con la inundación, por ejemplo, a mí, yo estoy muy orgulloso de la reacción del presidente. Fue 15 veces a Tabasco en ese, digo, y no nada más que vaya, sino el efecto de estar ahí, de llevar a todo su gabinete, estuvo ahí trabajando desde Villahermosa. Me parece pues que fue una reacción muy importante. Yo creo que los quintanarroenses lo pueden valorar porque han vivido cosas muy difíciles también con respecto a los fenómenos naturales. Y en ese sentido, pues me parece que Tabasco ha empezado a reconocer que un presidente que compitió contra dos tabasqueños, porque había el temor, un presidente que compitió contra dos tabasqueños tiene un reconocimiento y tiene un valor importante sobre lo que es Tabasco. Y vale decirlo además porque en Quintana Roo hay muchos tabasqueños, como tú recuerdas. Bastante. Sí, hay mucho tabasqueño. Afortunadamente han sido parte de construir este hermoso estado, ¿no? Y parece que la relación entre el químico, ¿no? El gobernador de ustedes y el presidente Calderón, no se politizó, se pudo llevar bien, exacto. se pudo llevar bien, a pesar de que en determinado momento la escolta del presidente de la República lo echó para un lado, ¿no? Sí, sí hubo un incidente ahí medio delicado, pero fíjate que yo, afortunadamente, de los gobernadores del país priistas, yo debo decir que, bueno, el gobernador de Quintana Roo, Félix, me parece que ha sido un tipo, probablemente por su juventud, por su preparación, no sé, ha sido un tipo que ha tenido un eco importante para trabajar con el presidente Calderón y con el gobierno federal. Es la retroalimentación que yo tengo directamente del gobierno federal. Es el caso del gobernador de Tabasco, algunos otros, pues no todos, evidentemente, pero afortunadamente para lugares como Quintana Roo, con ese impulso que le está dando a la vida económica del país, para lugares como Tabasco por la tragedia que pasamos, etcétera, que es importantísima esa coordinación. Yo no concibo cómo resolvemos el problema de la seguridad pública en Quintana Roo, que es un problema delicado, es un pendiente muy fuerte, si no hay una comunión entera entre gobierno una federal visión y gobierno regional, estatal. si no hay una Además de la regional. región, exactamente. ¿No? Sí, pero a veces me da la impresión de que a Calderón no le llega toda la información que debiera. Hasta hace unos años, yo no sé si ya se convirtió después en un mito, que el presidente era el hombre más informado del país. Ahora me da la impresión que el presidente es el hombre más desinformado del país. Porque mira, hablando solamente de la península, tenemos casos como el del exgobernador de Yucatán, Patricio Patrón, otra lajita para tu partido. Otra lajita. Y ve lo que está haciendo en la Procuraduría, en la Procuraduría de Medio Ambiente. Ya la politizó completamente. Completamente, pero además ustedes convirtieron esa Procuraduría en un nido de ratas.
¿De plano? Entre Patricio Patrón y el anterior, Ignacio Loyola, el de Querétaro, que se le El cayeron exgobernador los de Querétaro. puentes, bueno, todo. El hospital aquel, El sí. hospital, todo se le cayó por todas sus componendas y sus complicidades. Y el PAN tan a gusto. Y el otro, el Estrada Cajigal, ¿no? Acá teníamos a su cuñado en Playa del Carmen, Así es. acusado de robar coches. Y ustedes tan a gusto que se ven. El Cárdenas, que dice que les va a dar audiencia a los campesinos y luego anuncia comprar tortillas en Walmart. Oye, Pues fíjate, mira, que el caso, por ejemplo, de Patrón, que es algo que ustedes vieron muy de cerca, del exgobernador aquí de nos ha Yucatán. detenido inversiones, ¿eh? Y no se mete con las grandotas, con las de Fastlich, que terminó con todo el manglar, no se metió. Ni Pío dice, con las de Roberto Hernández, que es un kilómetro, ¿qué? ¿Cuánto? 1000 hectáreas. No están 800. midiendo con la misma vara. a Nada, todos, para mis ¿no? cuates. Hay discrecionalidad. No, yo creo que ahí es donde hay que señalar, o sea, yo en lo particular, fíjate, yo le tengo mucho respeto al gobernador de Yucatán, entiendo pues que tuvo una parte muy polémica, pero me parece que Pues no la le respetar porque es responsabilidad... el más alto que tú. No, pero... Pero no veo por qué otro motivo, ¿no? Pues si te saca un pedacito así, sí, a la hora de los cates te da. Fíjate que yo creo que ahí, volviendo a la parte de la responsabilidad de los panistas, de la ciudadanía en general, pero de los panistas en particular con nuestros gobernantes, pues tenemos que ser muy crudos, tenemos que ser muy reales, además ver lo que la sociedad está percibiendo precisamente sobre nuestro desempeño y tratar primero de ayudar a componerlo, pero también de cuestionarlo. Entonces, en el PAN ha habido como en algunas partes de su historia esta idea de que no podemos criticar porque estamos haciéndole daño al partido. Y yo digo, bueno, espérate, es que lo está criticando el pueblo de México. Entonces nosotros tenemos que primero comunicarnos con el Ese pueblo. es el y que peor daño, ¿eh? A mí me parece- Cerrar los ojos hacia la actitud de su organización es el peor daño. Pues lo que se le puede pasó hacer. a un PRI en una etapa determinada de su vida, ¿no? No decía nada, todo el país nos quejábamos y el PRI no decía nada ni aceptaba. Pero ahora Yo que, creo no ahora que podemos caer mencionas, en eso. ahorita lo que mencionas del PAN. El país tiene problemas muy serios. El PAN está en el poder. Por lo tanto, el PAN, al ser el partido del poder, debe convertirse en una plataforma de temas, de agendas, de mensajes, de discursos, por ser precisamente el partido del poder y, Claro. y para apoyar una agenda del presidente. ¿Está realmente el PAN y su liderazgo a la altura de lo que está viviendo el país? O sea, llegar a las reuniones y gritar y regañar y después desaparecerse, ¿eso es lo que quiere el PAN que se entere la sociedad? Sí, no, yo creo digo, coincido completamente contigo, Fernando. A mí me parece, y está refiriendo a lo que pasó con el presidente del PAN, Germán Así Martínez, es. en la discusión de la reforma energética. Yo coincido totalmente contigo. El presidente del partido en el gobierno tendría que ser el que suma, el que concilia, el que trata de convencer a los otros partidos, el que trata de llevar hacia la iniciativa del presidente. Me parece que fue muy desafortunado, yo se lo he dicho a él, muy desafortunado. Primero, la arenga callejera, en un lugar donde era un foro técnico para discutir sobre el Él petróleo. tuvo haber tenido un problema en la infancia porque regaña a todo mundo, ¿verdad? Tiene la... Bueno, para empezar no creció, ya ves que está chaparro. Pero- Ese sí es problema Pero de sí tiene un infancia, problema. ¿no? Él es muy beligerante, ¿no? Tiene un discurso, es muy regañón. Mira, a mí me parece que eso a lo mejor en alguna etapa de la vida del partido hubiera servido. Hoy yo creo que eso no es para esas mesas. Creo que se tuvo que haber quedado ahí, a escuchar además a la presidenta Claro. del PRI, porque ya lo había escuchado a él, a escuchar las otras posturas de los otros especialistas que había ahí. Estos eran posiciones partidistas, los otros eran especialistas. Parece que ahí hubo un error importante. Él lo ha asumido, bueno, en la discusión dentro del PAN como un error. Y yo creo que eso hay que percibirlo muy bien. Cuando tú presides una institución que agrupa una diversidad enorme, aunque yo sé, y ahorita quisiera comentar de esto de los estereotipos del PAN, pero tiene una diversidad enorme adentro de ella, que no puedes permitirte hacer una sola opinión cuando tienes más de 1 millón de afiliados, repito, con esa diversidad. Y ese caso generó mucha inquietud dentro del PAN, no como muchos otros, cuando la polémica de si el secretario de Gobernación había hecho o no cuestiones erróneas con aquello de los contratos, por cierto, vecino de Quintana Roo, campechano, al que yo conozco muy bien. Además, yo fui presidente del PAN en el estado de Campeche, él fue mi candidato a alcalde, Juan Camilo, y es un tipo con muchas capacidades, pero en esta confusión que se generó, en esta discusión, en estos señalamientos, me parece que fue muy pobre la defensa, me parece que no alcanzó a cubrir las dudas, a evitar las dudas, a desalojar las Y dudas se sumaron que muchos mexicanos a había. todo lo ¿no? que surgió con su nacimiento. Sí, se sumaron a esa polémica y me parece pues que Esa sí acta fue de un nacimiento cuestionamiento con fuerte. la mamá.
Es Y como una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Pero ahí, otra vez, la reacción del presidente del PAN sobre esto me parece que también dejó mucho que desear. Me parece que había que reconocer que había una duda y una percepción peligrosa con respecto a ese caso en la sociedad y que había que resolver esa duda. No entrar a decir pues, que era un ejemplo de esencia pública y que lo atacaban porque era la nueva clase política. Pues eso, ¿quién lo cree, hombre? O sea, tenemos que hablar con realidades. Y ahí me parece que nos estaba fallando. Pues. Y sobre todo con la responsabilidad de que, bueno, pues muchas veces a las personas o se les olvida o no lo saben, pero el PAN es el partido político más antiguo del país. Así es. Qué bueno que lo comentas. El Bueno, PAN aquí es había el una partido cosa- político que muchos años estuvo trabajando en una oposición, cuando fue una cuando ser oposición era muy difícil Era muy en este complicado. país. Pero luego Pero era Castillo otro Peraza PAN, también dijo Fernando. pues es que se iban a quedar nomás como buena oposición, pero cuando llegaran a gobernar ahí iban a tener problemas. Y ha tenido razón Castillo Peraza en ciertas cosas. Sí, cómo no, hemos O sea, tenido han sido problemas fuertes. oposición y beligerantes y han planteado, han cambiado, pero han llegado al gobierno y han tenido los fiascos. Pues Fox nada más, ve lo que pasó con Fox. Entonces, el PAN no ha terminado de cerrar ese ciclo de entender de que dejó de ser oposición y que es gobierno. A mí me llama mucho la atención, Fernando, que cuando comentamos los errores del PAN, muchos panistas te comentan, bueno, no somos finalmente ni mejores ni peores que los del PRI, ¿eh? Punto. Con eso sienten que salvan las cosas. Nada más que el PRI nació como gobierno. Nunca tuvieron que luchar por el poder. Sí. El PAN le llevó décadas enteras luchar por el poder. Entonces te resulta inexplicable que tanta lucha, tantos años, tantas dirigencias, que bueno, podemos estar o no de acuerdo con sus ideas, pero existían, estaban presentes, formaban un frente, eran un partido de oposición, para que a la hora de llegar al gobierno lo tires de esta manera. Bueno, mira. ¿Qué pasa con el PAN? Cuando tendría que cuidarlo. Yo creo que había unas expectativas mucho mayores, ¿no? De lo que implicaría un Y de que gobierno había de un oposición. cambio, ¿no? Sí. De que habría un cambio y de que de repente nos sale un grandote con botas que hablaba acá como... Mira, yo creo. Y hablaba mucho y a la hora de las verdades, fíjate nos dio que- poco. No. Fíjate, yo respeto muchísimo al expresidente, fíjate. En mi caso, yo lo respeto mucho. Creo que aportó Que le de una manera estorbaba a importante. Marta, ¿no? Ahora échale la culpa a Oye, Marta. la verdad es que fue polémica la señora, pero, y bueno, y además tengo que reconocer que hubo errores, por supuesto, estamos teniendo errores también. Yo creo que hay una parte importante, por ejemplo, en el gobierno del presidente Calderón. La verdad es que yo creo que nos costó mucho trabajo llegar a la presidencia de la República esta vez, pero realmente creo que el presidente Calderón va a ser uno de los mejores presidentes que ha tenido México, si no el mejor, en una circunstancia muy delicada. O sea, yo reconozco que hay una situación muy fuerte en inseguridad, que hay una reacción brutal de la delincuencia organizada en muchas partes del país, Quintana Roo no es la excepción, pero precisamente porque estamos pegándole en el estómago. Otro que nos va a decir que, aunque y no lo parezca, vamos ganando. No, Eso sí no te lo permitimos, la frase ¿eh? me parece, la frase me parece muy No, fuerte. la frase y los Fue hechos. muy Aunque no parezca, yo desafortunado. soy muy bueno, ¿no? O sea, Muy desafortunado. pues cómo, ¿no? No, yo en eso, ayer cuestionábamos la frase precisamente, porque eso se tiene que ver, eso tiene que sentirse. O sea, tú no puedes salir a decir cosas de, no, bueno, es que aunque no parezca soy honrado, aunque no parezca vamos ganando, aunque no parezca estamos haciendo las cosas, tiene que parecerlo, y eso se tiene que sentir. Y los ciudadanos en México hoy no lo están sintiendo en una parte importante. Yo creo que el ejército ha dado, y el comandante de las Fuerzas Armadas, el presidente con ellos, ha dado una señal muy clara de combate, de participación con la sociedad en contra de esto. Así como hablamos del rechazo hacia los diputados, debemos decir que el ejército es la principal institución de reconocimiento en México. Así es. Y Bueno, eso ya es la que nos queda, ¿eh? Porque acabaron hasta con el clero, con tanto pederasta y con tanto todo, el clero se Bueno, acabó. ellos Mucha solitos polémica. acabaron. Sí, exactamente. Igual que los diputados, por sus propios ejercicios han tenido ese cuestionamiento, pero en este caso a mí me parece que, y por las polémicas que ha habido sobre la participación del ejército o no, a mí me parece que es muy importante reconocer esa participación, darle respaldo al ejército mexicano y bueno, y también sabemos que poco a poco tendríamos que ir evolucionando a que no sean ellos nada más, pero ahorita tienen que ser ellos, pues si veamos la fuerza
que tiene la delincuencia organizada, específicamente el narcotráfico en muchas partes del país. En Tamaulipas, en Chihuahua hemos visto cuestiones, de toma de pueblos enteros por parte de la Sí, delincuencia espacios organizada. completos ya tomados Eso es como una delicadísimo. extraterritorialidad, Claro. ¿no? Entonces, ahí la verdad lo que yo creo, Fernando, Lilia, es que tenemos que respaldar, y por eso reconozco a los gobiernos de diferentes partidos que están respaldando al presidente Calderón y al gobierno federal y al Estado mexicano en final en esta lucha para que precisamente que quienes ganemos seamos los que sí queremos que volver a una normalidad en seguridad, pero es una batalla muy difícil y nos está afectando la agenda nacional. O sea, sí complica, por ejemplo, todo lo que queremos hacer ahora con la política social, pues desafortunadamente la agenda regresa a la delincuencia organizada, al tema del combate a la delincuencia, y nos va a llevar, esto va a estar así todo el sexenio. Pero aparte, como diputados, también hay una situación muy especial porque están entre los intereses de los partidos y los intereses de los gobernadores. Sí. Porque este país... Y los intereses de su bolsota. Claro, y lo de su bolsillo, porque este país tuvo una reconfiguración política brutal. Así es. Al acabar el presidencialismo, pues el poder se transfirió a los gobernadores. Sí, coordinadores de legisladores y gobernadores. Entonces, efectivamente. gobernadores, partidos, legisladores. Entonces, son demasiados intereses para ponerlos de acuerdo, ¿no? En los cuales el interés del país O no sea, tiene nada hay que una ver. A población, veces los se problemas queda y así. luego muchos intereses para ponerlos de acuerdo. Entonces, no hay como una parálisis de tantos intereses que hay que atender, porque, bueno, tienes los grandes poderes fácticos y luego aparte todos los poderes los políticos. Entonces, yo no sé, no es por eso que no avance este país, para darle Ahorita gusto a nos tanto contestas, poderoso. vámonos al corte, sí, por favor, porque ya los veo todos desesperados a los muchachos. 843-6500. Estado de los estados. Buenos días. Seguimos. Está buena la forma. Estado de los estados. Estado de los estados. Estado de los estados. Estado de los estados. Gracias al señor Arturo Sánchez, que nos felicita por el programa. Y dice que él sí te confiaría a su familia, fíjate. Ay, qué monada, muchísimas gracias. don No Arturo, será muy también amable. tabasqués, medio familiar, ¿verdad? Esté consciente de que su hijo va a hablar como Chicoché en determinado periodo de tiempo, pero bueno, fuera de eso no hay nada grave. Y dice que por favor repitas la página de internet de consulta. Ah, sí, es lupasuciudadana.com.mx y monitorlegislativo.com.mx y ojalá puedan trabajar ahí, darle seguimiento a todo lo que hacemos, ¿no? Y el cuestionamiento sobre todo que se puede hacer. Tenemos otra llamada en donde nos felicitan y te mandan muchos saludos. Ahora, sobre el Es tema, anónimo. que es un tema Tenemos que una nos respuesta pendiente, ¿no? vergonzante, ¿no? El tema de los asesinatos de periodistas. ¿Por qué? A ver, uno puede encontrarle muchísimas explicaciones. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes del corte, que es que en este país hay poderes fácticos brutales, ¿no? Y que es un país en que pues realmente parece que tiene dueños y que a esos dueños pues les incomoda muchísimo la libertad de prensa y que precisamente por eso pues los mandan a eliminar. Son incapaces de tolerar o son incapaces de discutir, sino que se van por la vía rápida y decir, el que no está de acuerdo conmigo lo elimino. ¿Qué pasa? Bueno, sí, efectivamente, me parece, Fernando, que lo has puesto
muy bien. Yo creo que este trabajo, lo que los periodistas hacen, pues es un bien público y así lo tenemos que ver los mexicanos, que parece que falta mucha conciencia. Este país ha sobre cambiado eso. en gran medida por el trabajo que han hecho los medios, ¿no? A veces siento que es muy poco. Sí. Hablamos mucho porque mira, denuncias a funcionarios, denuncias a gobernadores, exhibes pruebas, le sacas el yate, el departamento, las cuentas, la casa en X lugar, los viajes. Los novios, las Y no novias. pasa todo, nada. y no pasa nada. Sí. Entonces se ha perdido esta parte, pero también la autoridad moral, se ha perdido también la autoridad política. Ya no hay dignidad política, no la hay, ¿no? Por ejemplo, esta exhibición de Krill y de la familia o de su hija, la chiquita no tiene nada que ver en estos asuntos de los mayores, pero lo cierto es que lo primero que declara es que la hija es del hermano. Estamos en una mienten con con una mentirosos facilidad, ¿no? y los exhibes y se los dices y dime, ¿de verdad avanzamos? Porque yo siento que seguimos estacionados, ahí están los Pues por grandes los problemas crímenes están nacionales. ahí, ¿no? Los grandes Ahí problemas está nacionales. la gran agenda, el campo, la crisis alimentaria, la inseguridad, el hecho de que en este momento la inseguridad no solamente es en el terreno policiaco, es de todo. No sabemos qué va a pasar con nosotros en el momento en el que dejes de trabajar. No sabes qué va a pasar si hay otra crisis y tu patrimonio, que ahorita consideras que te puede permitir una puede vejez esfumar en tranquila, cualquier momento. se te esfuma. Bueno, a los de nuestra generación se lo han tumbado 3 veces. Una generación sin ahorro, 3 veces. Pero de aterrorizada. repente y ves... sin pensiones, y sin un Y a los ingreso cumple futuro, ¿no? 70 y te vas a la tumba, ¿eh? Porque le da para que te jubiles. O sea, no le vayas a costar al Estado después de ¿qué? ¿De 52 años de trabajo? Sí, atemorizada Entonces, yo totalmente. me pregunto a veces, ¿por qué nos matan si finalmente no hacemos nada? No, bueno, Exhibimos, pero dime, Es que O es sea, muy es incómodo. que, Para claro, el poder es muy incómodo. Porque el problema, mira, a mí me parece que... entonces un problema de feria de vanidades, al final. Pues ¿por qué les gusta no? que les Es que, toque. es que el problema es la impunidad. Es O sea, impunidad. la impunidad nos pega a todos los ciudadanos, no nada más a los periodistas. Pero el problema, ustedes hacen la denuncia y yo por eso digo que lo importante es que la sociedad esté consciente de lo que hace un periodista. Luego los ciudadanos mexicanos de repente optamos por es que me cae bien o me cae mal. Entonces el periodista no es un payaso, no tiene que caerte bien ni tiene que caerte mal. Acepta el bien público que produce, cuestiona el bien público, pero acéptalo para tu información como ciudadano, que es información para poder tomar decisiones colectivas e individuales. Si nosotros nos quedamos sin información como ciudadanía, entonces no podemos tomar esas decisiones y entonces volveríamos a estar a obscuras, como ya lo estuvimos hace mucho tiempo, nada más que ahora, por la autocensura, porque matan a un periodista y se callan 30. Sí, por el miedo. Sí. Porque Claro, no quieren una claro. sociedad abierta donde fluya la información y fluyan las ideas. Claro, porque es peligroso. Porque es peligroso para ellos. Pero tiene fundamentalmente una dimensión regional, ¿eh? Y volvemos a lo mismo. En este país los problemas son regionales con diferencias muy marcadas, ¿no? Sí, sí. Y la persecución de periodistas sí ha tenido zonas del país muy marcadas, en que también son zonas que están muy marcadas por la influencia del crimen organizado, de grupos de Sí. políticos muy corruptos. Claro. O sea, si tú analizas regionalmente, hay una relación entre el problema de los periodistas, su persecución, con los poderes fácticos y la corrupción que se está dando en esa región. Brutalmente, totalmente. Este binomio que mencionabas, narcos y políticos. Narcos políticos. Bueno, es que la principal fuente Esa- de inseguridad para ustedes es la delincuencia organizada. La segunda son las malas autoridades. Y el peor escenario son los tres, los dos juntos, pues. O sea, delincuencia organizada y gobiernos. Gobierno federal, estatal o municipal, de cualquier partido político. Y a mí me parece interesante comentar y algo que les había dicho ya a ustedes antes de regresar del corte, es que en este entender o tratar de entender a los políticos mexicanos, yo creo que tenemos que fijarnos en quiénes son los más sanos o los menos malos de todos los partidos políticos y trabajar en conjunto. Y como ciudadanía, tratar de obligar a que trabajen en conjunto los menos malos de todos los partidos políticos o los más sanos y en ese sentido tratar de construir soluciones. Yo no veo ninguna otra posibilidad a la delincuencia organizada porque está metida en los gobiernos. Hay gobernadores y todos lo sabemos por lo menos en los secreto a municipios, voces en los y en los municipios, pero en los gobernadores. Que hay, en la pasada elección en Tamaulipas, todos los partidos nos dimos cuenta de la presión del narcotráfico, ya no para patrocinar candidatos,
para poner candidatos narcos, ¿no? Entonces es una situación muy difícil y en ese sentido hay caballos de Troya desde los gobiernos impulsando esa penetración del narcotráfico y eso me parece muy delicado. Por eso es importante y por eso resaltaba la participación del gobernador de Quintana Roo como uno de los que tiene sus problemas, tiene sus debilidades, tiene sus cuestionamientos, tiene cosas que no le gustan a la población, sí, pero es uno de los que entiende que hay que trabajar en conjunto para tratar de resolver los problemas, como algunos otros, no todos. Y en ese sentido, el tema de los periodistas, pues por supuesto, los están agarrando del tiro al blanco, porque están haciendo ese escrutinio permanente de asomar a la población esa relación entre el alcalde y el narcotraficante, dónde están las narcotienditas, dónde están los asaltos bancarios, no solo el narcotráfico, cuáles son las bandas. Entonces, lo que ellos hacen, y tenemos 162 casos en 3 décadas, para dar una idea de largo plazo, de las cuales no ha habido ninguna respuesta. En el estado de Quintana Roo tenemos 10 denuncias muy importantes ante la Procuraduría General de la República y es algo que se reproduce por todo el país. Entonces, 10 denuncias de agresiones contra periodistas. Así es, de diferentes tipos de agresiones. Quintana Roo no se ha caracterizado afortunadamente porque los maten y los desaparezcan, pero hay también, hay que cuidar esas denuncias porque si no exponencialmente se puede subir y al rato, digo, espero que sigamos platicando siempre nosotros mismos. No, a mí no me volteen a ver, ¿eh? Y sobre todo porque a mí no me volteen a ver. es obvio que no únicamente Quintana Roo, me refiero a la península, la región, la zona, sí se ha convertido en una zona de muchísimo interés para el crimen organizado. Muy atractiva. Muy atractiva. Claro. Y en esa medida la sociedad tiene que estar muy al pendiente de lo que sucede con sus medios de comunicación, porque yo sí creo que los medios de comunicación son un activo fundamental para cualquier sociedad que pues quiere avanzar y quiere... Totalmente. Porque, bueno, es el espejo. Sí, tenemos que seguir picando piedra. Tiene que seguir picando piedra. Sobre todo en democracias tan jóvenes. Hay que seguir denunciando. Algún día. Hay que seguir denunciando. Es que mira, en un país, es que en democracias tan jóvenes yo coincido completamente en que es un ingrediente indispensable. ¿eh? Fíjate qué bonito dijo. No en democracias tan jóvenes, no tan imperfectas, ¿eh? Tan jóvenes. No, también es tan imperfecto. Es político. No, es que como joven pues también tienes uno sus imperfecciones, ¿no? Claro, no hay ninguna democracia perfecta, ya lo sabemos. Sí. Como cualquier creación humana, es imposible que algo sea perfecto. Sin embargo, en nuestro país sí es muy importante el papel de los medios. Totalmente. Y por eso hay tanto interés a veces de callarlos o de cooptarlos, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que el trabajo que están realizando en esa comisión es muy importante, pero a mí me gustaría ver una mayor visión regional sobre lo que está pasando, porque las regiones son diferentes. Fíjate que en este tema, en lo individual hay muchas preocupaciones. Hay organizaciones de medios, organizaciones de reporteros, de derechos humanos, algunos gobiernos, personas en lo individual que les interesa. Pero en lo general es un tema que nadie le está dando prioridad. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la ley de despenalización a difamación y calumnia que pasamos a nivel nacional? Claro. Solamente está en 5 estados desde el año pasado. La reforma electoral pasó en 25 estados en una semana. O sea, a los gobernantes de todos los partidos no les interesa. Entonces es que si te tienen el pie en el cuello como periodista, ¿a quién le interesa, como tomador de decisiones gubernamentales, quitarte el pie del cuello? Y poner una discusión civilizada, no penal, sino civil, en derecho, que es esto de despenalizar. O sea, si yo o cualquier ciudadano entre periodistas cometemos una difamación, vas a ser sancionado y vas a tener que pagar, pero no te van a meter a la cárcel por una discusión que tendría que ser mucho más civilizada, que es yo me siento difamado, te demando. Y si gano la demanda, pues tú reconocerás que difamaste y me pagarás, pero no vas allá a la cárcel con todo lo que significa eso como si fueras un delincuente, pues, ¿no? Claro. Al final de cuentas, la estrategia de ellos es muy clara. A las sociedades que quieres controlar hay que meterles miedo. Claro. Porque Y a los periodistas. El temor es el control. El temor, mira, el temor en las sociedades acaba con todo. Claro. Mientras tú tengas una ciudad con miedo, es una ciudad manejable. Fíjate que en la frontera, Fernando, nosotros nos enteramos de lo que pasa, todos nosotros, de lo que pasa en la frontera por los medios nacionales, pero en la frontera del país, en la norte, ya en los periódicos locales los lees, oyes el radio local y el narcotráfico no existe. No hay forma de enterarse en lo local. ¿Por qué? Porque esos periodistas cierran la puerta de su periódico decidieron, y se recuerda quedan que en hubo la una calle. reunión en la que decidieron los diarios de frontera y algunos otros que estaban en una sola organización que no volverían a escribir del narcotráfico porque les había costado hay que ya recordar la a don sangre de Jesús muchos Bancornelas todo lo que reporteros. sucedió, ¿no? O Bueno, sea, al Z le mataron a 3 personas y balacearon a 3 directivos del Z y balacearon a don Jesús Blancornelas, que ahí, ese es un buen ejemplo.
Si no hubiera existido Jesús Blancornelas, ¿quién le hubiera dicho a la población nacional, a la comunidad De los normal, Arellano Félix. cómo estaban organizados los cárteles de la droga en México? Si no ha sido por Lidia, que vive aquí, Lidia Cacho, ¿cómo se entera el país de una red internacional de pederastía en la que México tiene un protagonismo muy vergonzoso? Por eso no es un asunto menor. No es y un la asunto ciudadanía tenemos que comprometernos y meternos al asunto de los medios de comunicación y su relación con el poder. Es importantísimo y no podemos darle la espalda. No podemos decir, eso es cosa de políticos, eso es cosa... No, eso es cosa de nosotros, De todos. porque el país que le vamos a dejar a nuestros hijos depende mucho de cómo están dando esas relaciones. Es un tema muy, muy crítico. Y que nos diga rapidísimo, ¿qué vamos a tener buenos consejeros en el IFE o Cada otra quien va a vez? tener el suyo. ¿Otra Ya ves, vez? uno para el PRI, para el PAN, Sí, para el PRD. y ¿Ya se lo así, repartieron? ¿eh? Aquí es otro tema polémico. Efectivamente, yo estoy en la Comisión de Tenemos un Gobernación. minuto. Y estamos en el proceso de escoger. Yo creo que el proceso donde participamos todos los partidos políticos y todos los miembros de la comisión va sano. El problema, y lo tenemos que cuidar todos, es cuando nosotros entregamos todos los que pasan a la última etapa a 8 coordinadores políticos, donde 3 tienen mucho peso, lo de los grandes partidos, y hacen una decisión política de todos esos que pasaron a la última fase. Ahí hay que cuidar que no solo sea una decisión política, sino escojan a las y los mejores de esos posibles. No van a escoger al cosero, ¿verdad? Yo creo que es muy polémica esa participación Híjole. y creo que eso lo va, digo, no lo puedo decir porque estoy como parte de la comisión y digamos de los que estamos decidiendo, pero creo que ha sido muy polémica su participación y Ya hay cuando que ver levantan cómo- tanta polémica es muy difícil. Sí, mientras no lo hagan un concurso de belleza, porque están todos bastante feos, ¿eh? Habrá que ver. Este ha sido su programa Estado de los Estados. Muchísimas gracias. Señor mío, Muchas gracias por la invitación. Fernando Espinosa de los Reyes estuvo... Caray, qué honrada Gracias. me siento. Y nuestro amigo, ¿verdad? Aunque sea panista, hay que hacerlo nuestro amigo. Pero hay de No panistas a importa. panistas, Así es, como Sí, en todo. eso como dice en todo. Laura González. Dice que nos felicita, que realmente le parece muy bueno el señor diputado y que es el primer panista que habla honrado. Mire Hombre, usted, muchas gracias, muy amable. mire que apenas Aunque sea llegó a la panista. Cámara de Diputados y engordó. No. Así que las dietas, mira que sirven para algo, ¿eh? Que entre a Lupa Ciudadana y que Que confirme entre a su- Lupa Ciudad. Y ¿Cuánto vamos a come? ver cómo vota. Recuerde usted que el próximo viernes tenemos para usted en el 10, a las 10, Fuego Cruzado. El tema será la basura. ¿Te acuerdas de aquel chachachá de esconderse, que ahí viene la basura? Sí, cómo no. Bueno, Ahorita está muy de moda aquí mire en usted. Cancún. Está poniéndose de moda aquí en Cancún otra vez. Algunos van a tener que esconderse con No este sabemos tema, qué hacer con la basura de todo tipo, ¿eh? de todo tipo. La política.